El suboficial de primera Saburo, Sakai, apretó los controles de su Mitsubishi A6M Zero mientras observaba algo que contradecía todo lo que la doctrina de aviación naval japonesa había enseñado. Desde la cabina de su caza, el as con 28 victorias confirmadas contemplaba con incredulidad cómo extraños cazas estadounidenses de motor gemelo y colas dobles ascendían desde Hendersonville a una velocidad que su Zero no podía igualar. Bimotores, colas gemelas, trepando como nada que hayamos visto, reportaría más tarde a su comandante de escuadrón en Rabaul, palabras que revelaron las primeras grietas en 3 años de dominio aéreo japonés. Durante casi un año, desde Pearl Harbor, el Zero había reinado supremo sobre los cielos del Pacífico. Su velocidad máxima de 332 millas por hora y su legendaria capacidad de giro habían hecho pedazos a todo caza aliado que osara desafiarlos. Brewster Buffalo sobre Singapur, aniquilados. Curtiss P-40 Warhawk sobre Java, diezmados. Hawke Hurricane sobre Birmania, barridos del cielo. Pero en esta mañana ensangrentada sobre Guadalcanal, pilotos estadounidenses en sus cazas bimotores estaban dictando los términos de batalla desde altitudes que el Zero luchaba por alcanzar. Los P-38 del 339º Escuadrón de Caza reclamarían 3 aeronaves japonesas durante este primer enfrentamiento, ejecutando ataques desde alturas que hacían inútil la legendaria habilidad de giro del Zero. El capitán Minoru Genda, genio táctico detrás del ataque a Pearl Harbor, revisaba reportes de inteligencia con la confianza matemática absoluta que había caracterizado la expansión japonesa. Los números no mentían. En Pearl Harbor, 29 aeronaves japonesas perdidas contra 347 estadounidenses destruidas. En Filipinas, 7 contra 103. Sobre Darwin, 2 contra 30. Los cazas americanos sobre el área de Guadalcanal son conocidos por provenir de portaaviones que apoyan la invasión. Probablemente son cazas navales F-4F Wildcat regulares, no aviones del ejército, había briefeado el teniente Junichi Sasai a sus pilotos esa mañana. Los reportes de inteligencia que filtraban de vuelta a los escuadrones japoneses a mediados de 1942 hablaban de un nuevo caza estadounidense, algo diferente. Motores gemelos, colas gemelas, armamento pesado concentrado en el morro. Los reportes fueron despedidos por la mayoría de comandantes de escuadrón. ¿Cómo podía un caza bimotor posiblemente amenazar al ágil Zero? La doctrina naval japonesa, construida sobre el concepto de batalla decisiva y habilidad de combate individual, no tenía marco de referencia para comprender lo que se aproximaba. El P-38 Lightning era el único caza diurno bimotor realmente exitoso de la guerra. Resultado de la respuesta de Lockheed a una especificación del Ejército del Aire estadounidense de febrero de 1937 para un interceptor de largo alcance. El diseñador Clarence Kelly Johnson y su equipo habían creado algo sin precedentes. Un caza que podía exceder 400 millas por hora, trepar hasta 40,000 pies y cargar suficiente combustible para misiones que excedían 1,000 millas. Los motores gemelos Allison Mayo de 1710 del P-38, cada uno produciendo 1,150 caballos de fuerza con turbo sobrealimentación, le daban características de rendimiento que parecían imposibles a los ingenieros japoneses. Mientras el Zero había sido diseñado para máxima maniobrabilidad con peso mínimo, incluso careciendo de protección blindada y tanques de combustible autosellantes en los primeros modelos, el Lightning representaba una filosofía completamente diferente: velocidad, altitud, potencia de fuego y supervivencia. La brecha tecnológica era devastadora. Mitsubishi A6M2 Zero. Velocidad máxima, 332 millas por hora en altitud crítica. Techo de servicio, 33,000 pies, luchando sobre 25,000. Velocidad de ascenso, 3,100 pies por minuto, decreciendo rápidamente con altitud. Alcance, 1,930 millas, excepcional para su época. Armamento, 2 ametralladoras de 7,7 milímetros, 2 cañones de 20 milímetros, munición limitada. Blindaje, ninguno en primeros modelos. Tanques autosellantes, ninguno en primeros modelos. Lockheed P-38L Lightning. Velocidad máxima, más de 400 millas por hora. Techo de servicio, 44,000 pies. Velocidad de ascenso, 4,750 pies por minuto a nivel del mar. Alcance, 1,600 millas con tanques auxiliares. Armamento, 4 ametralladoras, 50 calibre, un cañón de 20 milímetros. Blindaje, protección extensa del piloto. Tanques autosellantes, estándar.
Los turbos sobrealimentadores del P-38 fueron igualmente revolucionarios para el entendimiento japonés. Hacían del P-38 uno de los primeros cazas aliados capaces de rendir bien a grandes altitudes mientras también silenciaban el escape, haciendo la operación del P-38 relativamente silenciosa. Los pilotos japoneses frecuentemente no escuchaban a los P-38 aproximándose hasta que era demasiado tarde. El motor Nakajima Sakae del Zero, produciendo 950 caballos de fuerza a nivel de mar, perdía potencia dramáticamente con la altitud. A 20,000 pies, estaba produciendo apenas 750 caballos de fuerza. Los Alesens turbos sobrealimentados del P-38 mantenían su salida de potencia a altitudes mucho mayores, dándoles una ventaja abrumadora en la dimensión vertical del combate aéreo. El 18 de noviembre marcó el primer enfrentamiento mayor del Lightning con cazas japoneses cuando pilotos del 339º Escuadrón de Caza, volando desde Henderson Field en Guadalcanal, se enfrentaron a aeronaves japonesas mientras escoltaban bombarderos Boeing B-17 Flying Fortress. Los resultados asombraron a ambos bandos. Los pilotos japoneses volando escolta para sus bombarderos primero avistaron las extrañas siluetas bimotores ascendiendo desde el sur. Su reacción inicial fue confusión. ¿Eran bombarderos? ¿Aeronaves de reconocimiento? La velocidad de ascenso no sugería ninguna de las dos. Para el momento en que lo reconocieron como cazas, los P-38 ya habían ganado 5,000 pies de ventaja en altitud. Los P-38 patrullaban por encima de la altitud a la cual el Zero podía operar efectivamente. Su gran velocidad a grandes altitudes les permitía maniobrar a las posiciones más ventajosas. Entonces los grandes cazas se precipitarían desde el cielo para destrozar a los indefensos cazas Zero, describiría Saburo Sakai. Mientras la maniobrabilidad a baja velocidad del Zero era legendaria, su maniobrabilidad a alta velocidad era en realidad inferior al P-38 en altitud. Por encima de 250 millas por hora, los controles del Zero se volvían cada vez más pesados. Por encima de 300 millas por hora, la aeronave se volvía difícil de maniobrar completamente. El P-38, con sus controles hidráulicamente asistidos en modelos posteriores, mantenía efectividad incluso en picadas de alta velocidad aproximándose a 500 millas por hora. Los pilotos estadounidenses del 339 habían traído consigo experiencia duramente ganada contra cazas japoneses desde sus días volando P-40. Habían aprendido, frecuentemente a través de prueba y error fatal, nunca enfrentar a un Zero en una pelea de giros. El P-38 les daría la herramienta para luchar en sus propios términos. El primer encuentro aire-aire entre japoneses y P-38 resultó en 15 japoneses derribados contra solo un P-38. Estas victorias desproporcionadas se volverían cada vez más comunes a medida que los pilotos estadounidenses ganaran experiencia con su nueva montura. El shock para los pilotos japoneses fue más allá de meros números de rendimiento. El P-38 representaba un enfoque fundamentalmente diferente a la guerra aérea que la cultura militar japonesa no había anticipado. El armamento del Lightning, 4 ametralladoras, 50 calibre y un cañón de 20 milímetros concentrados en el morro, entregaba potencia de fuego devastadora en un flujo enfocado que no requería los cálculos complejos de convergencia de armamento montado en las alas. Los motores turbo sobrealimentados eran igualmente revolucionarios para el entendimiento japonés. Para principios de 1943, el impacto psicológico en los pilotos japoneses se estaba volviendo evidente en reportes de escuadrón y cartas personales. La mitología de la inventibilidad del Zero, cuidadosamente cultivada desde el debut de la aeronave en China, se estaba desmoronando. Los pilotos japoneses hablaban de tensión constante, sabiendo que un P-38 podía atacar desde cualquier lugar. El teniente comandante Tadashi Nakajima encontró lo que se volvería una famosa maniobra de equipo doble por parte del enemigo. 2 Wildcats saltaron sobre el avión del comandante. No tuvo problemas para ponerse en la cola de un caza enemigo, pero nunca tuvo oportunidad de disparar antes de que el compañero del Grumman rugiera hacia él desde el costado. Nakajima estaba furioso cuando regresó a Rabaul. Había sido forzado a picar y correr por seguridad. Esta experiencia contra Wildcats no era nada comparado con lo que el P-38 traería. Saburo Sakai mismo más tarde admitiría que ya no era posible para los cazas Zero enfrentar exitosamente a los P-38 excepto bajo las condiciones más inusuales que desafortunadamente raramente se presentaban. Esta admisión de las más famosas de Japón tuvo peso devastador entre la comunidad de pilotos. La realidad táctica era incluso peor de lo que sugerían las estadísticas de combate individual.
El alcance del P-38 significaba que podía aparecer en cualquier lugar a través del vasto teatro del Pacífico. Con un alcance de 1,600 millas gracias a tanques auxiliares, el Lightning podía escoltar bombarderos profundos en territorio japonés o conducir barridos de cazas lejos de bases estadounidenses. Los pilotos japoneses ya no podían contar con superioridad numérica sobre su propio territorio. Nada demostró la superioridad del P-38 más dramáticamente que la Operación Venganza cuando 16 P-38 volaron una misión de interceptación de 435 millas para derribar al almirante Isoroku Yamamoto. La misión requería navegación precisa sobre agua, alcance extremo y la capacidad de enfrentar tanto bombarderos como escoltas de cazas exitosamente. El mayor John Michie dirigió la misión con las aeronaves volando a 50 pies sobre el océano para evitar detección de radar, luego ascendiendo rápidamente a altitud de interceptación. El impacto psicológico en la aviación naval japonesa fue devastador. Su líder más venerado, viajando con 6 escoltas Zero, había sido cazado y asesinado por cazas estadounidenses operando en el extremo límite de su alcance. El piloto Shiro Kenji Yanaga, quien había estado en la escolta de cazas de Yamamoto, fue testigo del ataque. Su testimonio reveló el shock de los pilotos japoneses ante las capacidades del P-38. Los pilotos Lightning habían aparecido de la nada, ejecutado su ataque con precisión, y escapado antes de que las escoltas Zero pudieran responder efectivamente. Los pilotos estadounidenses habían calculado la interceptación al minuto, llegando exactamente cuando el vuelo de Yamamoto era más vulnerable, descendiendo para aterrizar. Este nivel de planeación operacional, combinado con el rendimiento del P-38, representaba capacidades que Japón simplemente no podía igualar. Mientras 1943 progresaba, los pilotos estadounidenses refinaron sus tácticas para maximizar las ventajas del P-38. El ataque de boom and zoom, picar desde altitud, disparar, luego ascender lejos antes de que el enemigo pudiera reaccionar, se volvió procedimiento estándar. Los pilotos japoneses se encontraron indefensos contra estas tácticas. Intentaron varias contramedidas. Probaron usar frenos de picada para forzar ataques de sobrepaso. Intentaron atraer P-38 a peleas de giro a baja altitud. Incluso desarrollaron nuevas formaciones sueltas para detectar mejor ataques entrantes. Nada funcionó consistentemente. La brecha de rendimiento era simplemente demasiado grande. La superioridad del P-38 reflejaba una verdad más profunda sobre la capacidad industrial estadounidense que los pilotos japoneses apenas estaban comenzando a comprender. Para el final de la guerra, más de 10,000 P-38 serían manufacturados con 18 modelos distintos representando mejora continua. Cada nueva variante abordaba debilidades y mejoró fortalezas basado en experiencia de combate. El modelo P-38J, llegando a fines de 1943, incorporó alerones hidráulicamente asistidos para mejorar velocidad de alabeo, abordó problemas de calentamiento de cabina que habían plagado modelos anteriores en Europa, y presentó turbos sobrealimentadores mejorados para rendimiento de altitud aún mejor. El desarrollo de aeronaves japonesas, mientras tanto, luchaba para producir mejoras incrementales al diseño del Zero. El capitán Minoru Genda, el genio táctico detrás del ataque a Pearl Harbor, admitió privadamente a colegas a mediados de 1943. No estamos solo enfrentando un caza superior. Estamos enfrentando un sistema de mejora continua que no podemos igualar. Cada nuevo caza estadounidense que encontramos es mejor que el último. La brecha tecnológica fue amplificada por calidad de piloto divergente. Para mediados de 1943, Japón estaba perdiendo sus pilotos experimentados más rápido de lo que podían ser reemplazados. Las realidades sombrías de Japón, siendo incapaz de reemplazar adecuadamente pérdidas de guerra en materiales y habilidad, se estaban volviendo aparentes. Los programas de entrenamiento fueron acortados de 2 años a menos de 6 meses. Nuevos pilotos llegaron a unidades de combate con menos de 200 horas de tiempo de vuelo. Los pilotos estadounidenses, contrariamente, estaban llegando con 400 a 600 horas de entrenamiento. Habían practicado tácticas de combate en unidades de entrenamiento avanzado, estudiado filmación de cámara de combates reales y entrenado en múltiples tipos de aeronaves. Cuando hicieron transición a P-38, recibieron entrenamiento especializado en operaciones de motor gemelo y tácticas de combate a gran altitud. La emergencia de ases estadounidenses del P-38 proporcionó evidencia cruda de la superioridad del caza. El mayor Richard Dick Bond se volvió el as de mayor puntuación de Estados Unidos con 40 victorias, todas anotadas en P-38. El mayor Thomas B. McGill logró 38 victorias antes de ser muerto en enero de 1945. Estos puntajes,
logrados en menos de 2 años de combate, excedieron lo que la mayoría de ases japoneses habían logrado en 3 o 4 años de guerra. Más de 1,800 aeronaves japonesas caerían ante P-38 en el Teatro del Pacífico. Este recuento representó no solo aeronaves destruidas, sino pilotos experimentados perdidos. Pilotos que Japón nunca pudo reemplazar. Para principios de 1945, los pilotos japoneses ya no hablaban de superioridad aérea o incluso paridad aérea. Hablaban de supervivencia. El P-38, junto con otros cazas estadounidenses, había establecido dominio completo sobre el espacio aéreo japonés. Saburo Sakai mismo más tarde declararía que el P-38 destruyó la moral del piloto de caza Zero. Los números cuentan la historia. Las estadísticas de operaciones del P-38 en el Pacífico cuentan una historia de superioridad abrumadora. Más de 1,800 aeronaves japonesas destruidas por P-38. Mayor Richard Bond, 40 victorias, todas en P-38. Mayor Thomas McGear, 38 victorias en P-38. Los pilotos de P-38 reclamaron más aeronaves japonesas que cualquier otro caza del Ejército del Aire. Contra estos logros, las tasas de pérdida japonesas contaron una historia más sombría. Para el final de la guerra, Japón había perdido más del 90% de sus pilotos experimentados que habían comenzado la guerra. El piloto japonés promedio en 1945 tenía menos de 100 horas de tiempo de vuelo. No eran guerreros, sino corderos de sacrificio enviados contra un enemigo que no tenían esperanza de derrotar. La Marina Imperial japonesa había construido toda su doctrina estratégica alrededor de la aviación naval. El dominio del P-38 destrozó esta fundación. Los grupos aéreos de portaaviones reconstruidos después de las pérdidas de Midway fueron diezmados por P-38 y otros cazas estadounidenses durante campañas de islas. Para 1944, los portaaviones japoneses navegaban con grupos aéreos de media fuerza de pilotos pobremente entrenados. El vicealmirante Hisaburo Ozawa, comandando la primera flota móvil, reportó antes de la batalla del Mar de Filipinas: «Nuestros pilotos no están listos para combate contra cazas estadounidenses. Apenas pueden aterrizar en portaaviones, mucho menos luchar contra P-38 y Hellcats. Los estamos enviando a muerte segura». Después de la rendición de Japón, fuerzas de ocupación estadounidenses condujeron entrevistas extensas con pilotos y comandantes japoneses supervivientes. Estas entrevistas revelaron el alcance completo del impacto psicológico que el P-38 había infligido. El comandante Masatake Okumiya admitió: «El P-38 rompió nuestra confianza completamente. Habíamos creído en nuestra superioridad, en nuestras aeronaves, en nuestro entrenamiento. El Lightning nos mostró que estábamos equivocados sobre todo. No era solo más rápido, mejor armado. Representaba una manera de guerra que no podíamos igualar». Un piloto japonés entrevistado declaró: «En mi primera confrontación con el P-38, me asombré de encontrar una aeronave estadounidense que podía dejar atrás, trepar sobre y picar más que el Zero, que pensábamos ser el avión de caza más superior del mundo». La superioridad del P-38 reflejó el poderío industrial estadounidense que empequeñeció a capacidad japonesa. Lockheed produjo más de 10,000 P-38 durante la guerra. Japón produjo aproximadamente 10,000 Zero en total, pero distribuido sobre un periodo más largo y con calidad declinante mientras la guerra progresaba. Los métodos de producción estadounidenses, utilizando técnicas de línea de ensamblaje perfeccionadas en manufactura automotriz, podían producir P-38 más rápido de lo que Japón podía entrenar pilotos. Cada P-38 incorporó miles de componentes especializados manufacturados a tolerancias precisas, un testimonio de coordinación industrial estadounidense que Japón no pudo replicar. Los motores Allison que impulsaban el P-38 eran obras maestras de ingeniería, incorporando tecnología de sobrealimentación, manufactura de precisión y metalurgia más allá de las capacidades japonesas. Mientras los motores japoneses requerían ajuste extenso a mano y ajuste, los motores estadounidenses eran esencialmente intercambiables, simplificando mantenimiento y mejorando confiabilidad. El encuentro con el P-38 forzó una transformación fundamental en el pensamiento militar japonés. El código Bushido, enfatizando fuerza espiritual y proeza guerrera individual, resultó inadecuado contra guerra industrial estadounidense. Oficiales japoneses más jóvenes comenzaron a cuestionar toda la base de la doctrina militar japonesa. Esta transformación cultural se extendió más allá del militar. Pilotos japoneses regresando de combate, aquellos pocos que sobrevivieron,
trajeron historias de superioridad tecnológica estadounidense que contradecían años de propaganda sobre decadencia occidental y superioridad espiritual japonesa. El dominio del P-38 sobre el Zero representó más que solo superioridad tecnológica. Demostró diferencias fundamentales en enfoque a guerra, capacidad industrial, innovación, cultura y pensamiento estratégico. Los japoneses se habían preparado para una guerra corta y decisiva, donde el espíritu guerrero superaría las desventajas materiales. El P-38 representó preparación estadounidense para una guerra industrial larga donde tecnología y producción resultarían decisivas. El shock psicológico experimentado por pilotos japoneses al encontrar el P-38 fue realmente el shock de encontrar la modernidad misma. El Lightning representó aplicación sistemática de ciencia, ingeniería y gestión industrial a guerra. Contra esto, la tradición samurái, sin importar cuán noble, estaba indefensa. El shock que experimentaron los pilotos japoneses cuando no pudieron dejar atrás o trepar sobre el P-38 Lightning marcó el final de una era en guerra aérea. La edad del piloto guerrero individual, donde habilidad personal y coraje determinaban victoria, murió en los cielos sobre el Pacífico. Fue reemplazada por guerra de era industrial donde tecnología, capacidad de producción e innovación sistemática determinaron resultados. La reflexión de posguerra de Saburo Sakai de que el P-38 destruyó la moral del piloto de caza, Zero capturó la esencia de esta transformación. No era solo que el P-38 fuera más rápido o trepara mejor. Representó una manera de guerra que Japón no pudo igualar. Los pilotos japoneses que sobrevivieron aprendieron una lección dura. En guerra moderna, coraje sin tecnología no es heroísmo sino futilidad. El P-38 Lightning no solo derribó aeronaves japonesas, destrozó toda una visión del mundo sobre guerra, honor y poder nacional. Su shock fue el shock de descubrir que todo lo que creían sobre combate aéreo estaba equivocado. El Zero, que había parecido invencible en 1941, era obsoleto para 1943. Los pilotos que habían entrenado por años en combate acrobático encontraron sus habilidades inútiles contra un enemigo que se rehusaba a enfrentarlos en esos términos. Al final, el demonio de cola doble que atormentó las pesadillas de pilotos japoneses representó más que solo una aeronave de caza superior. Encarnó el poderío industrial estadounidense, innovación tecnológica y enfoque sistemático a guerra que definiría la segunda mitad del siglo XX. La última palabra pertenece a Saburo Sakai, el as de caza más famoso de Japón, quien sobrevivió la guerra y vivió para reflexionar sobre sus lecciones. El P-38 nos enseñó la lección más dura de todas, que la edad del samurái había terminado. En los cielos sobre el Pacífico, nos encontramos con el futuro y nos destruyó. El shock de ese encuentro reverbera aún. Un recordatorio de que en el crisol de guerra, tecnología y capacidad industrial finalmente triunfan sobre tradición y valor individual. Los pilotos japoneses que no pudieron dejar atrás o trepar sobre el P-38 Lightning aprendieron esta lección al costo de sus vidas, sus aeronaves y finalmente los sueños de dominancia de su imperio. Habían desafiado al arsenal de la democracia con el espíritu del samurái. El P-38 Lightning fue la respuesta de la democracia, entregada a 400 millas por hora desde 30,000 pies con precisión devastadora que ninguna cantidad de coraje pudo superar.